¿Qué tal? Un gusto saludarles y bienvenidos a un nuevo video. El Poder Judicial ha intentado de una u otra manera en frenar la elección de jueces y magistrados, algo que pues no han podido evitar. Bueno, pues ahora tienen una nueva estrategia. ¿Y cuál es? Una estrategia pues que es increíble y al mismo tiempo sumamente indignante. ¿Y cuál es? Bueno, irse en contra de los ciudadanos que participen como funcionarios de casilla. Sí, así como lo oyes, la JUFET pretende irse de forma jurídica en contra de estos ciudadanos que salgan sorteados para poder participar como funcionarios para la elección de jueces y magistrados. Algo sumamente aberrante, algo sumamente indignante e increíble también, que ahora los jueces tengan intenciones tal vez de sancionar o de llevar a cabo una acción jurídica contra estos ciudadanos, así como lo están oyendo. Y una de las personas que lo explica muy bien y que se expresó al respecto es Guadalupe Tadei. Me parece una narrativa perversa y el colmo de la perversidad que se intente siquiera acercar a amenaza de que los ciudadanos y ciudadanas no pueden participar en el proceso electoral como funcionarios y funcionarias de Castilla el día de la jornada electoral. Extremadamente perversa esta narrativa y por lo tanto pues da mucho para el morbo y para preocupaciones no existentes, pero sí puestas sobre el blanco y negro en la prensa. Es como si llegáramos al colmo de los absurdos, por hacer tu trabajo y preguntar sobre la reforma electoral, a ti misma te sancionara el Poder Judicial. Porque estás hablando de la reforma electoral, porque estás informando a la ciudadanía. A cada uno de los que están aquí sería el colmo que se les sancionara, el colmo de los absurdos, el absurdo más extremo, llegar a pensar que los funcionarios y funcionarias que van a participar, porque es un hecho que van a participar con nosotros, correrían algún riesgo. Falso. Totalmente. Y es verdaderamente perversa el intento de esa narrativa de que se coloque como narrativa principal en nuestra prensa y en nuestros medios de comunicación. Es como pensar, Aurora, que a todos los que acudan a votar el día de la elección también serán sancionados. El que pase y escuche una noticia y la transmita a alguien también será sancionado. El que hable hasta en un sueño de la reforma también va a ser sancionado. Me parece el colmo de los absurdos. No podemos caer en esa tentación de seguir esta narrativa porque es totalmente inviable. Pues ahí está Guadalupe Tadei, muy bien lo dice, es aberrante, insultante realmente que los jueces intenten hacer esto. No son supuestamente ellos los que defienden tanto la libertad y los que más se han quejado diciendo que aquí en México hay una dictadura, que no hay libertad de expresión, que no hay libertades aquí en México por la 4T. Bueno, pues ¿qué es lo que ellos están pretendiendo? Amenazando directamente a los funcionarios de casilla, que son ciudadanos a final de cuentas, libres, al amenazarlos con acciones jurídicas o incluso pues tal vez hasta con una multa nada más por participar en el proceso. Si ustedes pensaban que los jueces se iban a echar para atrás o la JUFED iba a decir, ¿saben qué? Están malinterpretando nuestras palabras, no estamos amenazando a los ciudadanos, realmente no. Avalan este tipo de acciones y lo justifican de una manera muy absurda y sumamente manipulable, porque realmente lo que están diciendo son mentiras. Chequen lo que dice la JUFED. Deja INE a ciudadanía en vulnerabilidad jurídica en elección judicial. La JUFED. La JUFED reiteró que el Instituto Nacional Electoral, INE, pone en vulnerabilidad jurídica a los ciudadanos al no cumplir con las suspensiones otorgadas por jueces federales relacionadas con el proceso electoral extraordinario del 2025 para diversos cargos. En primer lugar, a estos jueces de la JUFED se les olvida o ignoran o se hacen de la vista gorda que la reforma al Poder Judicial ya es una ley al Poder Judicial para elegir a los magistrados, jueces y ministros. Ya es una ley aplicada. Está en la Constitución. Punto número 1. Punto número 2. También se les olvida esa ley de supremacía constitucional. En ese sentido, aquí les acabo de mencionar dos leyes constitucionales que están por encima de cualquier suspensión o amparo que se les ocurra. Pero a estos jueces les vale esto.
Y a pesar de que están estas dos leyes, que ellos deberían de respetar, no, siguen sacando amparos, siguen sacando suspensiones y pretenden que las instituciones las sigan al pie de la letra cuando no deberían. No pueden, no tienen validez alguna. Y ellos lo saben, pero exactamente así como lo saben, así lo ignoran. Asimismo, hizo un llamado a la presidenta Guadalupe Tadei y al INE para que cumplan con las suspensiones de amparo y se ajusten a su obligación constitucional. Otro punto aquí. La obligación del INE, la obligación constitucional del INE es llevar a cabo esta elección de jueces y magistrados. Así lo dicta la Constitución y así lo tiene que hacer el INE. Esa es la obligación constitucional. No hacerle caso a amparos y suspensiones que no tienen validez alguna. Eso hay que dejarlo bien claro. Subrayamos que nuestra preocupación ha sido y seguirá siendo proteger a la ciudadanía. Es una burla, ¿verdad? Advertir a quienes participen como funcionarios de casilla podrían convertirse en ejecutores de una reforma impugnada no es una amenaza, sino un llamado preventivo para evitar que ciudadanos de buena fe puedan ser colocados en una situación de vulnerabilidad jurídica por decisiones que deberían estar plenamente ajustadas a derecho. O sea, aquí claramente están diciendo que para ellos esta reforma está impugnada por las suspensiones y los amparos, que no es válida la reforma, a pesar de que ya está en la Constitución, a pesar de que está la ley de supremacía constitucional. Ellos dicen, no, no valen esas dos leyes constitucionales. Lo que valen son los amparos. ¿Y qué están diciendo? Que los funcionarios, los ciudadanos que sirvan como funcionarios de casilla van a estar en una vulnerabilidad jurídica. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser sancionados o incluso ponerles alguna acción jurídica que a estos jueces se les ocurra. ¿Se les va a ocurrir meterlos a la cárcel por un mes si participan en la elección? Esto es obviamente un intento de amenazar a la ciudadanía. Es un intento de querer sabotear la elección. Eso es lo que es. Porque no me veo el escenario donde haya jueces en las casillas tomando nota de los funcionarios para después sancionarlos, multarlos o incluso arrestarlos. No me veo ese escenario realmente. Y otra cosa, no creo que la 4T, a pesar de que les ha dado mucha cancha abierta de que hagan lo que ellos quieran en el Poder Judicial y amenacen como ellos quieran, no creo que les dé cancha a que lleguen a hacer ese tipo de atrocidades en contra de los ciudadanos, que dicen proteger. Así de absurdo como se oye. Y esta es la estrategia ahora. Amenazar a los ciudadanos, porque sin funcionarios de casilla, pues no va a haber elecciones. Ese es el intento de sabotaje. Amenazar directamente ahora a los ciudadanos, porque es lo que están haciendo. A pesar de que lo justifiquen, no, lo que están haciendo es eso. Ahora, ¿cuál es el segundo intento de sabotaje? Más internamente. Bueno, pues ¿cuál es? Como lo acabamos de ver, hay suspensiones, siguen sacando suspensiones, siguen sacando amparos, uno tras otro. Ya no sé cuánto lleva esta ley al Poder Judicial. Una de las últimas suspensiones de estos jueces era que el comité de evaluación ya no debería seguir evaluando a los aspirantes, que a final de cuentas iban a llegar a la boleta. El comité de evaluación legislativo los mandó por un tubo. El comité de evaluación ejecutivo los mandó por un tubo. El único que les ha hecho caso a estas suspensiones, pues, ¿quién creen que es? Adivinen. Sí, el Poder Judicial. El Poder Judicial sí le está haciendo caso a esta suspensión, que vuelvo a repetir, no es válida. Y lo voy a seguir repitiendo. En este sentido, ¿qué es lo que pasa? El Comité de Evaluación del Poder Judicial no está trabajando, ya tiene el tiempo encima y no va a evaluar a ningún candidato. Punto. Sin importar que se haya llevado entre las patas a todos esos aspirantes del Poder Judicial. De esto ya se expresó la presidenta y dijo lo siguiente: que el Comité de Evaluación del Poder Judicial continúe con el proceso de selección de aspirantes, porque como dije, ya el tiempo está encima. Estas carnales del Comité de Evaluación deberían de estar trabajando ya y evaluando aspirantes, que son los que van a llegar a la boleta, pero no lo están haciendo. Y les voy a decir por qué, cuál es la estrategia. Aquí también Yasmín Esquivel dice lo siguiente: el Comité de Evaluación del Poder Judicial suspendió el procedimiento, por lo que los aspirantes a jueces, magistrados y ministros registrados ante ese organismo no podrán participar en la elección. Te explico en este video. Se queda sin candidatos el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, toda vez que un juez incompetente, un juez de distrito, emite una suspensión. En sesión privada, el Pleno de la Corte determinó no revocar la suspensión
que el Comité de Evaluación emitió con motivo del proceso para la elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Corte. Me parece muy delicado que no haya candidatos el 8 de febrero que tenga que enviar el Comité de Evaluación del Poder Judicial al Senado de la República y se quede el Comité de Evaluación del Poder Judicial sin candidatos. Hay más de 1,000 personas inscritas en un estado de incertidumbre esperando que continúen los trabajos de este Comité de Evaluación, una violación a los derechos político-electorales de los aspirantes a jueces, magistrados y ministros. La ciudadanía no va a poder votar por los candidatos del Poder Judicial porque ha suspendido el procedimiento el Comité de Evaluación. Ya el Pleno de la Corte determinó que este decreto es materia electoral. Evidentemente el juez de distrito es incompetente para admitir e incompetente para emitir la suspensión, abrir el incidente y emitir la suspensión definitiva. Pues ahí está, incompetente. Ya lo vimos, como es materia electoral, otro punto a favor para que este comité de evaluación siga trabajando, pero no lo están haciendo. Y aquí es donde me refiero con este segundo intento de sabotaje. El Poder Judicial no va a poder presentar aspirantes a jueces, magistrados y ministros. El día de las elecciones solamente habrían aspirantes del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Entonces, ahí es donde el Poder Judicial va a levantar la mano y va a decir, espérense tantito, el Poder Judicial no presentó ningún candidato. No fue una elección equitativa, no fue una elección justa, por ende, tiene que ser inválida. Vamos a invalidar la elección porque a final de cuentas el Poder Judicial no participó, a pesar de que la reforma al Poder Judicial indica que también el Poder Judicial debería de poner candidatos. Ese es el plan ahorita. No participar para después invalidar y alegar que no fue equitativa la elección de jueces y magistrados. Y si se le pregunta al Poder Judicial, oye carnal, pero pues a final de cuentas tú decidiste no hacerlo. ¿Por qué? Es que había una suspensión que yo debía de respetar de un juez, a pesar de que es incompetente. Pero la tenía yo que respetar. Así me obliga la ley. Siguiendo con el Poder Judicial, hay un tema en particular que van a querer impulsar, una narrativa que nuevamente están tratando de impulsar ahora con la ayuda nuevamente de los trabajadores del Poder Judicial. Pero ojo con esto, aquí tienen que tener cuidado porque es muy probable que el tiro le salga por la culata. ¿Y a qué me refiero? Chequen esto. Bajan salarios a las y los trabajadores del Poder Judicial y de la Suprema Corte. La promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum se incumplió. Se habla de alrededor del 20% del sueldo integrado. Zapopan, Jalisco ya organiza un paro. Y bueno, ¿a qué se refieren con esta promesa incumplida de la presidenta? Pues recuerden que en la reforma al Poder Judicial se menciona que no se va a afectar el salario de los trabajadores, ni de las prestaciones, ni nada de los trabajadores del Poder Judicial. Entonces, esa es la narrativa. Oye, si en la reforma me estás diciendo que no me va a afectar, pues ahora resulta que me estás quitando el 20% del salario. A ver, ¿qué pasó? ¿Me estás incumpliendo, presidenta Claudia Sheinbaum? No, no va por ahí. Y como acabamos de ver, los trabajadores se están organizando para un nuevo paro. Sí, no les bastó estos 3 meses sin trabajar y con el salario completo. No, quieren más. Pero es muy probable que ahora el paro no sea en contra de la 4T, no sea en contra de la reforma al Poder Judicial o la ley al Poder Judicial, sino sea en contra de los ministros y de la misma Norma Piña. Y bien lo explica Lenia Batres. Chequen esto. Nuevamente se está malinformando a los trabajadores del Poder Judicial. El jueves pasado, la Corte decidió disminuir prestaciones de los trabajadores en vez de tocar privilegios que tienen los ministros y ministras derivados de la disminución del 12% del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. A propuesta de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia se decidió lo siguiente. Para ponerlos en contexto, recuerden que la presidenta Norma Piña pidió un presupuesto más alto que del año pasado. La Cámara de Diputados le dijo, espérate tantito, no se te va a dar esa cantidad, no se te va a aumentar, al contrario, se te va a disminuir. Y por esta disminución que se te va a hacer al presupuesto, tú, como presidenta, tendrás que ver qué recortes haces al Poder Judicial. Esto en un intento de que se bajaran los privilegios los jueces y ministros, los magistrados y ministros.
se bajaran esos privilegios que ya todos conocemos. ¿Y qué hizo Norma Piña? Bueno, sí, redujo un 12% del presupuesto, pero no se quitaron los privilegios. Prefirió sacrificar el salario de los trabajadores del Poder Judicial antes que tocarse los privilegios que ellos tienen. Ojo con esto, no fue Claudia Sheinbaum, no fue la 4T, fue la misma Norma Piña, esa presidenta de la Suprema Corte que los trabajadores tanto defendieron. Chequen esto. A propuesta de la presidenta Norma Piña, suprimir el bono de fin de año para los trabajadores operativos, disminuir el 50% del presupuesto del comedor para los trabajadores. Y chequen también lo que dice Lenia Batres. Voté en contra y propuse que se votara en lugar de estos dos rubros se suprimieran los montos destinados a, esto ya son los privilegios de los ministros. Apoyo a comidas para ministros y ministras, que son de 85,000 pesos anuales por persona. Lenia Batres pidió que esto se quitara. También que se quitara el seguro de separación individualizado, el seguro de gastos médicos mayores, medicamentos no previstos en el seguro de gastos médicos y colegiaturas en escuelas privadas. Esto fue lo que propuso que se redujera Lenia Batres en lugar de tocar el sueldo de los trabajadores. ¿Y qué decidieron los ministros y la misma Norma Piña? Mis privilegios no los tocas, bájale el sueldo a los trabajadores. A ellos sí, mételes la guillotina. A nosotros ni se te ocurra tocar nuestros salarios. Eso es lo que decidió Norma Piña. Y vuelvo a repetir, esa presidenta de la Corte que estos mismos trabajadores que ahora les están bajando el sueldo, tanto defendieron. ¿Cómo se le llama eso? Al mencionar que dije que a estos les puede salir el tiro por la culata, pues es de que ya se está mencionando la información, ya se está dando a conocer de que esta decisión de la reducción del salario de los trabajadores no viene de la 4T, no viene de la presidenta, sino de la misma Norma Piña. Los líderes sindicales están empezando a organizarse pues para hacer estos paros, pero ya no ir en contra de la 4T, sino ir en contra de la misma Norma Piña y de los ministros que tanto defendieron antes. No solamente le basta meter las manos en el proceso para elegir a los jueces, magistrados y ministros. No solamente es eso, sino que también está intentando desestabilizar de forma interna al Poder Judicial mediante los trabajadores. Pero en este caso, los trabajadores ya se dieron cuenta que quien realmente les dio la puñalada por la espalda fue la misma Norma Piña. Podemos darnos cuenta que el Poder Judicial no se va a quedar de brazos cruzados. Va a seguir intentando de una forma o de otra frenar la elección de jueces, magistrados y ministros, sabotear la elección, declararla inválida con cualquier argumento que a ellos se les ocurra. Así también vemos que el INE pues también está poniendo su granito de arena para que esto suceda, ya que ellos alegan de que si no se les da el presupuesto que están exigiendo, pues simplemente no van a instalar todas las casillas. Entonces vemos que es otro factor más que está en contra de este proceso para elegir a los jueces, magistrados y ministros. Nosotros como ciudadanos, ¿qué es lo que podemos hacer ante este tipo de cosas? Bueno, lo que hicimos el 2 de junio, salir a votar. Hay que demostrar nuevamente que el pueblo manda. Hay que demostrar nuevamente que el pueblo es el que tiene el poder. Porque sí, nos van a amenazar, nos van a querer amedrentar. Van a querer hacer lo que se les ocurra para evitar que esto pase, para evitar que la ciudadanía salga a votar. No nos dejemos intimidar. Seamos valientes, demostremos una vez más que el pueblo es el que manda. Yo hasta aquí dejo el video. Muchas gracias y nos vemos luego.